Y nosotros abramos nuestras Biblias, por favor. Abramos nuestras Biblias al libro de Lucas, al capítulo 20. Lucas 20. Y vamos a tener allí la exposición de la palabra en los versículos 45 al 47. Lucas 20, 45 al 47. Me acompañan en oración, por favor. Padre, con mucha alegría en nuestros corazones y reverencia, hemos expresado a ti a través de los cantos nuestra alabanza, nuestra admiración, y te hemos dado la adoración de nuestras almas. Y ahora, al venir a esta porción de nuestro servicio, queremos pedir de ti la gracia que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes en las porciones bíblicas que vamos a estar viendo para entenderlas, para aprender tu palabra, para que ésta sea, como cantamos hace un instante, la lumbrera que alumbre nuestros pasos, nuestros caminos, para que así nuestros caminos sean rectos, justos, perfectos, para no apartarnos de ellos. La porción que tenemos por delante, Padre, no es solo aquí que la encontramos. En realidad está repetidas veces mencionada en la Escritura. Y esto, te pido, nos haga reflexionar de la importancia que hay de prestar atención a mensajes como el del día de hoy. Glorifícate tú, edifica a los tuyos, y también obren aquellos que están presentes, que no te conocen, que aún no han sido salvos de la ira venidera. Tráelos a Cristo. Y es en su nombre que pedimos todo esto. Amén. Bueno, amados, tenemos el pasaje de Lucas en la continuación de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en los versículos 45 al 47. Y permítame leer una vez más este pasaje para que esté fresco en nuestras mentes. Dijo el Señor Jesús, dice Lucas lo siguiente: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Antes de exponer esto, yo que creía hace un instante que estaba prendido el sistema, se ve que tengo voz fuerte de todas maneras, ¿eh? Bueno, tenemos este pasaje por delante en esta mañana y el mensaje de hoy está titulado Cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros. Y sabe, una de las preocupaciones que tengo por ustedes es a qué enseñanzas ustedes son expuestos fuera de las enseñanzas que nosotros les impartimos aquí en la congregación. Y la razón por la cual tengo esta preocupación, y sé que esta preocupación la comparten vuestros otros dos pastores, el pastor Juan Carlos y el pastor Juan, es porque sabemos que hay abundancia de falsas enseñanzas dentro del campo evangélico. Las palabras del libro de los Hechos, el capítulo 20, versículos 26 al 30, vienen a mi mente, que dice así: por tanto, habla el apóstol Pablo, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual Él ganó por su propia sangre. Pablo continúa diciéndole esto a los pastores de Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo he escuchado muchas de esas enseñanzas, las cuales se diseminan en nuestro medio. Muchas de estas están siendo diseminadas, por ejemplo, por estaciones de radio como la 87.7, aquí, localmente. Y puedo decirle que muchas de los mensajes bíblicos que supuestamente se están dando allí no son sino herejías bañadas en lenguaje bíblico. Y es que hay tantos falsos maestros, y déjeme decirle, hombres y el día de hoy mujeres también, dentro del mundo hispano evangélico, que se llaman a sí mismos el día de hoy, que es el nombre predilecto de muchos de ellos, se llaman profeta o profetisa. Algunos de ellos les gustan que les digan apóstol. Y algunos de ellos, quedándose aún con hambre de grandeza personal, quieren añadir a esos títulos, a los cuales no tienen ningún derecho, apóstol a las naciones. Y saben, en el mundo hispano, y en particular en nuestro medio, continúan con gran empuje muchas de estas falsas enseñanzas. La forma en la que están tomando forma en este instante, en nuestro tiempo, muchas de ellas, son a través de estos mensajes de prosperidad. Mensajes donde se le enseña falsamente a las personas que piensen lo que quieren que Dios haga por ellos para bendecirlos, que declaren esas cosas y que Dios se los va a dar. Falsa prosperidad, monetarias, de salud, falsas declaraciones que ninguna de ellas tienen aval bíblico. Ninguna de esas enseñanzas se encuentran en realidad en las Escrituras. Y en muchos casos todo esto se mezcla junto con el mensaje de aquellos que se jactan de tener poderes de sanidades y de hacer milagros. Digo, se jactan porque uno escucha alguna de las propagandas de algunos de estos lugares y dicen: usted está invitado para este miércoles de milagro, dicen. De 7:30 a 8:30 el Espíritu Santo va a estar sanando milagrosamente. En la Escritura uno jamás encuentra que el Espíritu Santo haya sido promovido como que de esta hora a esta hora y en este lugar está sanando gente. Falsas enseñanzas, falsos maestros. Mas sabe, ninguna de estas cosas nos debe de llamar la atención. Ya de antes, aún en el tiempo en que los apóstoles estaban vivos, habían algunos que pensaron que de alguna forma obtener, incluso si fuese posible por medio de dinero, ese poder que los apóstoles sí tenían, sería muy interesante como una fuente de ganancia para ellos. El libro de los Hechos así lo muestra. Por eso es que no nos debe sorprender. Nada de esto necesita incluso tomarnos por sorpresa, pues encontramos en las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió acerca de todo esto repetidas veces. Y en el pasaje que nos encontramos, lo vuelve a hacer. Y esto siendo, y acá es bueno que prestemos atención, el tiempo en el cual se da esta advertencia, y es que esto toma lugar el miércoles antes de la crucifixión.
Nos encontramos en este punto en el estudio de Lucas, hemos llegado hasta el día miércoles y es un miércoles antes de la crucifixión. Recuerden, al día siguiente, el jueves, va a tener algunas enseñanzas más, luego va a tener la última cena con los discípulos y el viernes muy en la madrugada ya va a estar siendo falsamente arrestado. A escasas horas de ir a la cruz por nosotros, el Señor Jesús estima una vez más importante decirle a sus discípulos: guardaos o tened cuidado con los falsos maestros. Y el aviso, pues, del cuidado que debemos de tener con los falsos maestros viene, como hemos estado viendo, después que sus enemigos se quedaron sin municiones. Ya no tenían más que preguntarle. Los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos, todos sus enemigos trataron todas las armas que pudieron contra el Señor para que pudiesen cogerlo en algo con lo cual pudiesen acusarle. Sus mentes corruptas se encontraron sin nada más con lo cual hacer caer al Señor. Mas el Señor sabía algo, que el ataque no solamente iba a ser allí contra él, sino que Satanás iba a, por los siglos que iban a venir, continuar atacando al cuerpo del Señor por medio de falsas enseñanzas. Por lo tanto, el Señor estima importante el decirle una vez más a los discípulos que tengan cuidado. El Señor sabía que los falsos maestros van a ser a través de los siglos una amenaza continua contra las ovejas del Señor. Por eso es que Él los llama lobos. Por si acaso, no villalobos. Usted se ríe, pero una oportunidad alguien quiso hacer esa inferencia. Son lobos rapaces con muchas ganas de carne de ovejita. Muchas ganas de carne de ovejita. Así que es por eso que una vez más el Señor nos advierte para cuidarnos de los falsos maestros. Ahora, este mismo pasaje tiene paralelos en los libros de Mateo y de Marcos. Mateo 23 es el pasaje extenso que quizá muchos más de ustedes están familiarizados con este pasaje, donde una y otra vez dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Y les tira todo el capítulo a ellos, a los falsos maestros. Lucas tiene una versión mucho más abreviada. La de Marcos está entre la de Mateo y la de Lucas. La nuestra es más condensada. Y podemos dividir estos tres versículos, el 45, 46 y 47, en tres partes. Así que si ustedes, los que toman nota, tomen nota de los siguientes puntos que vamos a tener como bosquejo. El primero, cuidado con los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros. Y esto lo vamos a ver en el versículo 45 y la primera parte del versículo 46. Segundo, vamos a ver características de los falsos maestros. Características de los falsos maestros. Y esto va a ser la segunda parte del versículo 46 y la primera del versículo 47. Finalmente vamos a ver la condenación de los falsos maestros. Condenación de los falsos maestros. La parte final del versículo 47. Así que cuidado con los falsos maestros, característica de los falsos maestros, condenación de los falsos maestros. Así que procedamos a ver entonces el pasaje en sí. Primer punto, cuidado con los falsos maestros. Dice: y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas. El Señor lo que está buscando aquí es la protección tuya y mía, la protección de sus ovejas. Él, como el buen pastor, busca que cuidarnos de que fieras rapaces busquen que devorarnos. Y por eso nos advierte a sus discípulos que ellos deben de tener cuidado, y nosotros también debemos de tener cuidado de los escribas. En este caso es directamente lo que el Señor Jesús dice. Y tenemos que ir primero al contexto para luego poder entender el resto, ¿de acuerdo?
Los escribas, ¿quiénes eran? Ya lo hemos visto esto, pero a manera de recuerdo, ellos eran los expertos de la ley. Ellos eran aquellos que eran expertos también en las tradiciones de los ancianos. Recuerden, la mayor parte de los escribas eran ¿qué? Fariseos, y por eso es que en el capítulo 23 de Mateo, el Señor menciona a los escribas y fariseos a la par, uno al lado del otro. Y eran los fariseos y los escribas, los teólogos que alimentaban las doctrinas de los fariseos, se podría decir, eran los que ellos diseminaban las falsas enseñanzas que estaban siendo el impedimento para que personas llegasen a la salvación, para que personas entrasen al reino. Y considero que es oportuno que podamos leer para refrescar nuestras mentes un poco el pasaje de Lucas. Es un pasaje largo, pero es bueno porque viene muy al caso. Es bueno que leamos para refrescar nuestras mentes cómo durante el ministerio del Señor Jesús, Él confrontó a los falsos maestros directamente. Y el Señor Jesús denunció abiertamente sus errores. A diferencia del día de hoy, donde muchas veces, supuestamente bajo una supuesta civilidad o bajo una supuesta expresión de amor cristiano, nosotros no debemos de ir y de hablar de aquellos que están siendo falsos maestros. Eso no es correcto. Nosotros debemos de abiertamente denunciar los falsos maestros. No debemos de quedarnos callados bajo una supuesta expresión de amor cristiano. Y el Señor Jesús lo hacía y nosotros debemos de hacerlo. El apóstol Pablo lo hizo, el apóstol Pedro lo hizo, Judas lo hizo. Todos los siervos del Señor que escribieron acerca de la advertencia fueron abiertos al respecto de ello. Pero hay veces nosotros en el siglo XXI somos más sabios que los apóstoles y que el Señor. Y nosotros decimos que mejor es quedarnos callados, no decir nada. ¿Por qué? Porque son gente que también menciona el nombre de Cristo. Falso. Totalmente falso. Esto no debe ser así. Mira lo que dice Lucas 11, versículo 37 al 52. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Usted ve allí de que el Señor Jesús fue políticamente correcto y que le dijo a ellos de alguna forma políticamente correcta algo. Acá lo que vemos es lo directo del Señor Jesús con respecto a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, un escriba, le dijo: maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Estás chocando con nosotros también. Nosotros somos doctores de la ley. Y él les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, y escuche esto, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y los que entraban se lo impedisteis. Ellos eran los responsables de que la gente no supiese el camino a Dios.
de que la gente no supiese cuál es el verdadero camino a Dios. Y ese es el problema con los falsos maestros. No es nada inofensivo. No es nada inofensivo. Cuando estamos hablando de falsos maestros, estamos hablando de personas que están siendo impedimento para que personas vengan en realidad al Señor. Cuando usted ve a una persona que está promoviendo a un Jesús que te va a bendecir financieramente, que te va a dar salud, a un Jesús que lo único que va a hacer es que te va a aliviar en tus cosas emocionales, están impidiendo que personas se reconcilien con Dios. ¿Por qué? Porque su mensaje es falso. La necesidad más grande que yo tengo es la de reconciliarme con Dios. La necesidad más grande que usted tiene es la de reconciliarse con Dios. La necesidad más grande que tiene todo ser humano es la de reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos enemigos de Dios y porque Dios está airado contra todos sus enemigos todos los días. La necesidad más grande que tenemos es la de ser salvos de la ira de Dios. Esa es la necesidad más grande que tiene todo ser humano. Y cuando vienen estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, estos falsos profetas, estos falsos pastores, pastores del diablo serán, lo que están haciendo es impedir que la gente entienda que su mayor necesidad es reconciliarse con Dios, arrepentirse de sus pecados y confiar solamente en Jesucristo. Es un gran problema, es un serio problema, no es nada ligero. Es por eso que la Escritura una y otra vez nos advierte al respecto de ello. La repetición a través de los evangelios, lo que encontramos en el libro de los Hechos, lo que leemos en las epístolas y lo que encontramos a través del Antiguo Testamento me hace ver que hablar de esto una vez no es suficiente. No es suficiente. Se necesita recordar continuamente, amados, del riesgo de los falsos maestros. ¿Y sabe por qué? Porque son muy astutos. Porque tienen una habilidad singular para encaramelar, para poner dulce una píldora amarga. Tienen tal habilidad. Son tan hábiles para disfrazarse y pasar solapados, tratando de esconder en realidad que son agentes del diablo. Y es por eso que necesitamos ser recordados una y otra vez de esto. En el tiempo del Señor Jesús, los falsos maestros fueron los fariseos y los escribas. En nuestro tiempo no son los escribas, no son los fariseos. En nuestro tiempo son muchos que salen incluso de seminarios con títulos de maestría o con títulos de doctorado, pero que vienen y empiezan a hablar cosas que no son acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de su divinidad, acerca de su encarnación, acerca de su obra en la cruz, acerca de su perfección, acerca de que Él es el único suficiente Salvador para todo aquel que en Él confía. Hombres que traen todos estos títulos al lado de su nombre. Y muchas veces les gusta de que se asegure la gente de que sepa cuántas letras hay detrás de su nombre. Pero ¿sabe qué? Aunque vengan de seminarios, aunque vengan con todos los títulos que vengan, una persona así es un falso maestro. Hay muchos otros que son, en nuestros tiempos, todos estos falsos apóstoles, falsos profetas, charlatanes, que se jactan de sanar y de hacer milagros. Hace unas semanas yo estaba ya por entrar aquí al lobby, y se me acerca una persona y se presenta. Hi, pastor, me dice. ¿Cómo está, pastor? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es, no me acuerdo su nombre en este momento, me dice, pero él sí me dijo, soy un profeta y apóstol del Señor Jesucristo. Ok. Ya cuando me dicen profeta y apóstol del Señor Jesucristo después de su nombre, créame, yo ya estoy con las antenitas bien paradas. Entonces me dice, es interesante, la primera pregunta que me hace es, ¿y cuánta gente hay en su congregación? Es la primera pregunta. La segunda me dice, ¿y cuánta gente hay que se reúne al frente con Boca Community en el grupo en inglés? Ahora, uno se tiene que preguntar, ¿y por qué quiere saber eso? Y como vamos a ver en un instante, parte de lo que desean es dinero.
Y como que tratan de evaluar, ¿vale la pena que me meta acá con este grupo? De repente son más que 10 gatos, dice, y no va a sacar plata. ¿Ah? Y cuando le dije, mire, le digo, amigo, ¿qué es lo que desea? Bueno, mire, pastor, ya que me pregunta, lo que quisiera es que me pueda dar 5 a 10 minutos para traer una palabra profética de Dios. ¡Ajá! ¿Qué es una palabra profética de Dios? ¿Me concede los 5 o 10 minutos? No. ¿Cómo? Para esto, déjenme decirle, ya me había tirado algunas palabras de adulación, que puedo ver el Espíritu de Dios que reposa sobre usted, varón, siervo de Dios. Y varón, déjeme decirle, Dios le manda este mensaje que usted va a ser un siervo a las naciones. Ya me había encaramelado, ya me había tratado de besar los pies y todo para que le dé entrada acá. Eso es lo que buscan. Ellos piensan que, como la moneda que ellos quieren es adulación, piensan que la gente lo que quiere también es adulación, que den también la misma moneda. Y entonces le digo, mira amigo, lo siento, usted no puede hablar acá. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? Usted no quiere la bendición de Dios. Yo soy profeta, yo soy apóstol, yo traigo bendición. ¿O que usted va a querer que yo me vaya con la bendición? Mira, amigo, te puedes ir con lo que tú traigas, porque lo que tú traes no me interesa un bledo. Se enojó, su rostro cambió súbitamente, se dio la espalda y empezó a caminar. Y yo también, bueno, estaba ya por entrar aquí. Cuando en eso el hombre regresa y empieza a hablar y dice, déjeme decirte, el Espíritu de Dios te dice, quito la bendición de ti. Yo la verdad no tenía tiempo. Yo tenía una clase y tenía que venir pues llevar a cabo esta función y entonces le digo, mira amigo, déjame decirte, déjame explicarte, ya que insistes, déjame explicarte por qué es que no te dejo. Pues déjame decirte, tú ni eres apóstol, ni eres profeta. ¿Cómo usted habla así del Espíritu Santo? Le digo, amigo, déjame decirte, la Escritura es clara. Tú ni apóstol ni profeta eres. Lo que eres es que estás siendo emisario del enemigo, del diablo. Y ¿sabes qué, amigo? Déjame decirte, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete ahora. El Espíritu Santo dice que tú eres ahora una persona sin bendición. Y se dio la vuelta y se fue. Bueno, déjenme decirles, vienen hasta la puerta de la iglesia. Y probablemente hasta entran muchas veces. Pero los falsos maestros, amados, están allí todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Amados, si algo, este pasaje, al volver a escuchar una vez más acerca de falsos maestros, debiese de hacernos pensar que la Escritura quiere de ti y de mí que haya un cierto nivel de alerta en cada uno de nosotros. Y que a su misma vez no debe de haber ingenuidad en estas cosas. La mejor forma para estar atentos y para detectar, para oler los falsos maestros, amados, es aprendiendo la verdad que semana a semana vuestros hermanos maestros que les enseñan la palabra y vuestros pastores que les están enseñando la palabra les están dando. Apréndanla, tómenla, guárdenla en su corazón, memorícenla en sus mentes, digiéranla, vívanla. Es la mejor forma para que ustedes puedan detectar los que son verdaderos o falsos maestros. Tenga en cuenta, amado, que el Señor Jesús no nos dice que si ellos se ven como que son buena gente, o como que si ellos se ven que sí hablan de Jesús, que entonces nos juntemos con ellos. No, la Biblia no dice eso. Los falsos maestros, amados, no son creyentes. Por más que digan con su boca, la semana pasada se lo demostré, ¿cierto? El testigo de Jehová dice Jesús es el Señor. El mormón dice Jesús es el Señor. Los mahometanos dicen, o los islámicos dicen que Jesús es un gran profeta. Hay algunos dentro del campo evangélico que dicen, bueno, señores, ellos
tienen un elevado concepto de Jesús. Por lo tanto, juntémonos con ellos, veamos qué puntos en común tenemos. No, señores, ¿qué comunión tiene Cristo y el diablo? ¿Qué comunión tiene Cristo y Belial? Dice la Escritura. Ninguna. Por lo tanto, no se trata que porque dicen Jesús y porque tienen un concepto más elevado, que de repente podemos poner el brazo sobre ellos y decirle, ok, vamos a conversar para ver qué cosas tenemos en común. No, 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 no y no. La Escritura no nos dice que a los falsos maestros les tengamos algún tipo de condescendencia. No, en lo absoluto, no. Ellos no tienen el Espíritu, no son salvos, no tienen, por lo tanto, entendimiento en la palabra. ¿Qué pueden enseñar? Dígame. Sino solamente aquellas cosas diabólicas que pueden producir en sus mentes corruptas, pervertidas y perversas. Es lo único que puede salir de allí. Así que la advertencia del tener cuidado es muy seria y nos debe llevar a mantenernos alejados de ellos y de sus enseñanzas. Alejados de ellos. Así que por favor, sea muy práctico. Usted me prende la radio en el 87.7 y empieza ahí a escuchar la profetisa tal que por eso. Amado, amada, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Aléjese de eso. Punto. No se llene. No se llene del veneno espiritual que va a ser para su alma. No se llene de esas cosas. En segundo lugar, amados, veamos, no solamente tenemos la advertencia de tener cuidado con los falsos maestros, sino que también se nos dan características de los falsos maestros. Versículo 46, regresando a Lucas 20, la segunda parte del versículo, mencionan 6 características aquí, 6 características. Se las voy a leer cada una. Primero, las 6 características, que gustan de andar con ropas largas, la primera característica. Segundo, aman las salutaciones en las plazas. Tercero, aman las primeras sillas en las sinagogas. Cuarto, aman los primeros asientos en las cenas. Quinto, devoran las casas de las viudas. Sexto, y por pretexto, hacen largas oraciones. Veamos cada una de ellas en forma rápida. Características de los falsos maestros. La primera, gustan de andar con ropas largas. Recuerden, estamos hablando de los escribas, estamos hablando del tiempo de Jesús, así que veamos que entender de qué se trataba esto en ese tiempo. Las ropas de aquel entonces, pues eran tipos túnicas, pero en el caso particular de los reyes, eran ropas bien largas. Ellos eran los que estaban todo el fashion, ¿ok? Los reyes. También los sacerdotes, pero los escribas les gustaba imitar la ropa de los reyes. A ellos les gustaba imitar esa ropa. A ellos les gustaba verse como reyes. Y sus ropas eran blancas, de lino blanco. El resto de la gente tenía algo de color en sus ropas, pero la de ellos eran lino blanco, lino puro y blanco. Y tenían flecos allí. Incluso dice en el libro de Mateo que sus flecos los hacían más grandes todavía. Es decir, ellos eran pavos reales exhibiéndose por donde iban. ¿Ok? Eso es lo que querían, era exhibirse. Exhibirse. El propósito era atraer la atención de los demás sobre ellos, de que la gente diga, mira, ahí va un escriba. Ellos querían la atención, ellos querían ser reconocidos. Querían ser reconocidos. Y sabe, cuando yo pensaba en esto, me hace recordar que hay veces, y lo he escuchado de algunos de ellos, ¿ok? De algunos de estos televangelistas, de algunos de estos pastores, apóstoles, profetas que salen en la TV, ¿no? Donde van vestidos pero con trajes carísimos. Con trajes carísimos y con joyas por todo lado, y relojes y alhajas y todo. Y incluso sin ninguna vergüenza dicen, es que para que todos vean que Dios me bendice, que Dios me ha prosperado. En una oportunidad le hicieron una entrevista a Kenneth Copeland, muy conocido allí en las estaciones estas de TVN. Si usted ve TVN, por favor, una vez más ahí, apague eso. Eso está lleno de falsos maestros, lleno de falsos maestros.
Y entonces usted va ahí y le hace una entrevista. ¿Por qué? Porque una cadena de televisión le estaba haciendo un artículo donde estaban viendo pues que habían aviones de por medio y habían harto auto y habían casas y habían todas las cosas. Y entonces el reportero va y así se lo tira en la cara y le dice: ¿cómo usted puede justificar su estilo de vida? Y entonces los que estaban ahí, sus consejeros, dijeron: vamos, Kenneth, vamos, como que no te atrevas a responder esto, ¿ok? Pero dijo: no, dijo. Y en el rostro se podía ver, como usted a veces ve a alguno de los candidatos que tiene esos rostros de, él cree, de humildad, ¿no? Pero va y con un rostro en realidad cargado de orgullo. Y dice: no, dice, déjame decir por qué. Y viene y dice: bueno, déjame decirte, Dios es el que me lo ha dado. Y yo no tengo ningún problema con mostrar todo lo que Dios me ha dado. Hay gente que busca ese reconocimiento con todas sus joyas y toda su ropa, pero no solamente gustan andar con ropas largas, sino que también aman las salutaciones en las plazas. Los escribas y los fariseos, en particular los escribas, no es que ellos estaban buscando la amistad de la gente, que la gente diga: hey, how are you, scribe? No es eso. No se trata de que ellos querían un hi-fi en la calle en forma de amistad. No. Lo que quiere decir es que ellos estaban buscando reconocimiento. No solamente bastaba con la ropa, sino que una vez que la atención había sido atraída hacia ellos, ellos querían que la gente pause y como que les dé una reverencia. ¿Cómo está usted, su eminencia? Que ellos se pongan en una posición donde fuesen reconocidos, que la gente los llame rabí. O en el caso de Jesús, y por eso el Señor Jesús condenó esto, que lo llamen padre. ¿Por qué? Porque la idea, el concepto de ser padre es el proveedor de conocimiento, el proveedor de verdad. Y que ellos sean entonces los maestros y los padres de las masas del pueblo. Ellos buscaban eso, ellos querían que con ese saludo se les confiera más reconocimiento. Pero no se queda ahí la cosa, sino que también esta misma actitud allí se manifestaba en que ellos amaban las primeras sillas en las sinagogas. Y acá en la escritura Lucas utiliza la palabra amar, que es de fileo, que es les gustaba, les gusta, tenían este deseo, ellos querían, les gusta esto. ¿Les gusta qué? Las primeras sillas en las sinagogas. Bueno, en las sinagogas, digamos, si esta fuese una sinagoga, en la sinagoga había, así como aquí en este lugar, un estrado elevado. ¿De acuerdo? Y en una parte allí, muy visible a toda la congregación de la sinagoga, había un lugar donde estaba más elevado que todo, e incluso habían unos escalones. Esto lo sé porque una oportunidad visité una sinagoga antigua y pues uno podía subir y ahí estaban los libros de la ley. Pero debajo de eso había allí unas sillas que ponían. Y en esas sillas se sentaban los escribas. Y era todo un show, era todo un espectáculo. ¿Por qué? Porque estaba la congregación ahí y lo que hacía es que venía alguien y escoltaba al escriba tal por cual. Y iban así muy reverentemente y lo sentaban. Eso era como dándole honor a ese escriba. Y Dios dice, ellos amaban, les gustaba, deseaban tener ese honor. Buscaban eso. Quieren el honor, quieren el reconocimiento, quieren que la gente los llame por rabí, por padre. Pero no solamente eso, sino también dice, aman los primeros asientos en las cenas. Y si ustedes se recuerdan, el mensaje en Lucas, en el capítulo 14, versículo 7, esta era la costumbre entre los fariseos, que buscaban sentarse lo más cerca posible al anfitrión, porque mientras más cerca estuviesen, ante los ojos de todos los demás, esa era una persona de más honor. Y entonces si el escriba lograba sentarse al ladito del anfitrión, esa era la persona más honrada que había allí, ante el cual todos los demás tenían que dar también su respeto y reconocimiento. Mire, déjeme decirle, todo lo que estamos describiendo hasta el momento hace ver que detrás de todo esto había un enorme apetito por ser vistos, por ser reconocidos, por ser tenidos en alto. En otras palabras, ellos lo que querían alimentar era su orgullo con las adulaciones de los demás. Su orgullo. Es como que si yo venga y le digo, por si acaso a mí no me llaman Jesús, ¿ah?
No. A mí no me pueden titubear así. No. A mí me llaman Pastor Jesús. ¿Ok? De ahora en adelante. ¿Se imaginan que yo haga eso? Oh, claro, mejor aún. Me voy al grupo porque ellos tienen toda una asociación entre ellos, porque saben que eso es mal visto de que yo mismo me diga a mí que yo soy profeta o soy apóstol. Entonces han creado una asociación. Ellos tienen su asociación y entre ellos se nominan y se eligen profetas y apóstoles. Entonces voy a pagar mis 500 o 700 o 1.500 dólares que cueste, voy a ser miembro. Imagínate que yo vaya, entonces ahora regrese acá a la congregación y digo, por si acaso, ya no solamente Pastor Jesús, sino ahora pastor, profeta y apóstol a las naciones Jesús. Señores, hay que tener cuidado de todas esas cosas. Y se nos muestra que detrás de todo hay un gran apetito por ser reconocidos, por ser orgullosos, de alimentar su ego. Pero la cosa no queda ahí, la cosa sale otro lado bien oscuro también de estas personas. La quinta característica dice que devoran las casas de las viudas. Y aquí hay un cambio. Y en este caso vemos de que ellos, abusando de su posición, no tenían ninguna vergüenza para sacar provecho económico de quien pudiesen. Y dentro de todo grupo, a través de los tiempos, una de las personas más frágiles siguen siendo la viuda. La viuda tiende a ser una persona más frágil, emocionalmente. Su edad también muchas veces ya la de una señora mayor, de una persona mayor, y entonces estos estaban como moscas en plátano podrido detrás de la viuda. Yendo allí detrás de las viudas, les encantaba. ¿Por qué? Porque las viudas muchas veces tenían algo de dinero y eran las personas a las que más fácilmente podían tomarles el dinero. Ellas eran de las más vulnerables, no eran las únicas, pero sí eran de las más vulnerables, y lo hacían de muchas formas. Una vez más es necesario que los traiga de recuerdo al contexto histórico, y los escribas y fariseos eran los que diseminaban, por supuesto, la ley de Dios, pero también mezclado con las interpretaciones de ellos, las tradiciones de los ancianos. Pero siendo esta una cultura religiosa y con un todavía sabor teocrático, ellos también eran los doctores de la ley. En otras palabras, ellos eran como los abogados de aquel entonces. Y puesto que todo se regía basado en las leyes de Dios y las tradiciones de los ancianos, ellos eran los que de una u otra forma tenían que ver o se encargaban de contratos, de herencias, de administración de fincas y otras cosas relacionadas a otros asuntos de la sociedad israelita de aquel entonces. Y muchas veces pues entonces venían las viudas en su momento débil, en su momento de vulnerabilidad, venían a estas personas que supuestamente eran las que podían confiar para que les ayuden a administrar, porque muchas de estas mujeres, cuando murió el marido, murió el administrador y ellas no sabían cómo administrar y no querían perderlo. Entonces encargaban, y la ley les decía que ellos no debían de cobrar por este servicio. Entonces están como Planned Parenthood. No, nosotros, dicen Planned Parenthood, dice, no, nosotros no cobramos por vender partes de bebés abortados, dice Planned Parenthood. ¿Qué es lo que hacen? Ellos donan y reciben regalos por esas donaciones. Come on. Ellos no están vendiendo, dicen. Puro juego de palabras. Ellos dicen, donan, y a quien se lo dona, ellos le dan una compensación monetaria por haber donado. Señores, podrán decir lo que quieran, pero esa es la misma transacción que haberlo vendido. Entonces los escribas hacían una cosa similar, ya que ellos no podían cobrar, tenían que ingeniárselas cómo ver que sacarle la plata a la vieja. En la mente de ellos, era una simple vieja en la mente de ellos. Y lo que tenían que hacer era entonces ver alguna forma de cómo sacarle la plata. Entonces hacían los contratos y entonces algunos de ellos decían, mira, ¿sabes qué? Estoy necesitado, y las viudas pues, no, pero agradecido, toma, te doy esto. Y entonces muchos de ellos visitaban continuamente las casas de las viudas, y como dice el siguiente punto, por pretexto hacen largas oraciones, se une, parece gramaticalmente, y entonces lo que hacían es que iban a las casas de las viudas para orar por ellas, para que Dios las consuele, para que no se sientan solas, para que esto y para el otro. Y mientras estaban ahí aprovechaban, y las viudas siempre siendo tan sensibles, siendo así, le decían, ¿cómo está todo? ¿Ya mejoró? No, sabes, déjame decirte, aprovechar para decirte que estoy un poco necesitado todavía. No te preocupes, papi, acá toma, ¿cuánto necesitas?
tanto. Y de poco en poco, o que, mira, ¿sabes qué? Se necesita hacer este trámite, hay que hacer allí un trámite, y para este trámite necesito tanto dinero. No lo pedían directamente, pues la ley les decía que no podían cobrar, pero le sacaban a las viudas el dinero, de forma que, como dice la Escritura, devoraban la casa de las viudas. Consumían todos sus bienes. En algunos casos se puede históricamente ver de que habían historias donde algunos llegaban hasta el punto de que la viuda empezase a deberles a ellos. Y ellos decían, mira, está bien, yo sé que no tienes ahora para darme para los trámites, pero mírame, de repente tu casa, tu propiedad puede mira, de poco, y cuando salga algo, cuando las cosas mejoren en toda esta cosa, ya tú pagas luego la deuda que tienes conmigo en tu casa, ¿ya? Y muchos de ellos se terminaban quedando con sus casas y botando a las viudas de sus casas. Y el Señor Jesús les dice, hey, dice, cuidado de ellos. No solamente quieren que la gente los adule y que les llene el ego y quieren verse reconocidos, sino que también están detrás de la plata. Están detrás de la plata. Quieren vuestro dinero. Y sabe que hoy día también los falsos maestros están detrás del dinero de los más débiles. Sean viudas o sea gente ingenua, lo que quieren es ganancia financiera en adición a satisfacer sus orgullos. ¿Sabe? En África leía de una iglesia donde el pastor dijo, por si acaso, yo soy siervo del Señor y ¿saben qué? Ustedes me tienen que dar un mes de cada año de trabajo, ustedes me lo tienen que dar a mí. Y la congregación lo hace. Imagínense que yo venga a usted y le diga, por si acaso, Elifredo, ¿cuánto ganas? 3.000, chévere. Los primeros 3.000 vienen para mí. Tú te quedas con los 11 restantes. Sonia, Aldo, lo mismo, por si acaso. Y Pastor Juan, usted también. Y usted me da de su 401k, lo que contribuye. No piense que de ahí me vas a estafar a mí. Imagínense que yo venga y les diga eso. Quieren plata. Ahora, algunos son más astutos, ¿no? En el contexto de toda esta gente que lo que hace es que dice, Dios te quiere hacer rico, Dios ha muerto por ti para que no seas más maldición, sino bendición, porque para que no seas cola, sino cabeza. Y todos estos pasajes que tuercen para su propia perdición, se las ingenian para sacarle plata a la gente. En el Perú, me contaba papá, habían iglesias donde iban todos estos falsos apóstoles, profetas, pastores, etcétera, ¿no? Y les decían que para ser bendecidos, que traigan su semilla de fe. Trae tu semilla de fe, tráeme tu semilla de fe. Ponla acá delante del altar, señores. Acá vamos a hacer un altar ahorita mismo y todos ustedes me tienen que traer semilla de fe acá. Y algunos decían, pero pastor, no tenemos plata, estoy sin trabajo. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Cocina, tráeme la cocina. Refrigerador, tráeme la refrigeradora. Ten fe. Ten fe, tráeme la refrigeradora, tráeme la cocina. Dios te va a decir, esta es la semilla que tienes que sembrar. Déjeme decirle, detrás de lo que están es plata. No todos ellos, déjeme decirle, algunos se satisfacen quizás solamente con el orgullo. Otros muy abiertamente es por la plata. Otros una combinación. Hay otras características, estas no son las únicas. Pedro dice que algunos están con ojos cargados de adulterio. Van detrás de muchas mujeres en las congregaciones con ojos cargados de adulterio. Así que déjenme decirles, amados, lo que estas personas son un fraude espiritual. Los falsos maestros son hipócritas espirituales, de los cuales hay que estar alertas para evitarlos a toda costa. Hay que estar alertas para evitarlos. Así que vemos al tercer y último punto, la condenación de los falsos maestros. Al final, el Señor Jesús dice, estos recibirán mayor condenación. Interpréteme eso. Interpréteme eso. Estos recibirán mayor condenación. Mira, las palabras del Señor son una y una sola. Es una clara condenación de los falsos maestros. Pero, acá tengo que decir algo. No le quede ninguna duda que a la vez, esta declaración de condenación es a la vez una expresión de misericordia. ¿Será cómo? Y eso es lo que una y otra vez he tratado de explicarles, amados. Que cuando nosotros vamos y le decimos a alguien algo que suena quizá duro o algo así, no es como se acusa muchas veces a personas que actuamos así, justicia propia en nosotros. No.
De lo que se trata es que hay veces, amados, toma sacudir a la gente de tal forma, y el único que puede sacudir así es muchas veces, es solamente el Señor, el único que puede sacudir. Y hay veces lo que el Señor tiene que hacer es sacudirlos a ellos en su entendimiento, haciéndoles ver a dónde están yendo y cuán serio es lo que están haciendo, que están exponiéndose a una mayor condenación. Dicho sea de paso, quizás tú dices, gracias a Dios yo no soy un falso maestro, yo no voy a recibir mayor condenación. Sí, es verdad, tú no eres un falso maestro y tú no vas a recibir mayor condenación. Pero si tú no eres un cristiano, amigo, tú también estás bajo condenación. O sea, no es ningún alivio el que no seas un falso maestro, porque igual estás bajo condenación. Jesús no dice, ellos solamente van a ser los que van a recibir condenación. Ellos dicen, ellos van a recibir mayor condenación. Pero no dice que son los únicos. Si tú no te has arrepentido, si tú no has creído en Jesucristo, si tú no has creído que Él se encarnó, Dios se encarnó para morir por ti en la cruz, que fue sepultado y resucitado, si tú no has venido para reconciliarte con Él, tú estás aún bajo condenación. Así que, amados, el Señor Jesús muestra a través de esta clara declaración de condenación su misericordia, buscando que sacudir a esta gente. Son palabras de misericordia en realidad. Son advertencias que tienen la intención de hacer ver a estas personas la gravedad de su error y llamarlas al arrepentimiento. Nosotros tenemos que tener el mismo cuidado, amados. A los falsos maestros, aun cuando parezcan que están dentro del grupo de las ovejas del Señor, hay que denunciarlos como tal. Quedarse callado es dejar que alguna verdadera oveja pueda caer víctima de ellos, y esto no debe suceder jamás. Jamás. Así que, amados, nunca es suficiente escuchar de estas cosas. Nunca es suficiente. Tenemos una y otra vez que escuchar estas advertencias. Y termino leyéndoles lo que el Espíritu Santo inspiró a Pedro a escribir en 2 Pedro 1, 12 al 15, 2, 1 al 3 y 3, 1 y 2. Yo lo voy a juntar todo como si fuese un solo pasaje, pero en realidad son 3 pasajes: 1, 12 al 15, 2, 1 al 3 y 3, 1 y 2. Se los leo. 2 de Pedro dice así: por esto, dice el apóstol Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro les está diciendo básicamente les hablo, estando yo con ustedes, y les voy a escribir para que aún después que me vaya, como el Señor me ha dicho, ustedes puedan tener mis palabras ahí aún con ustedes. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo que estoy haciendo aquí ahora está en completo acuerdo con lo que el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hizo con la congregación de hace 2000 años. El Señor bendiga la iglesia. Padre, venimos a ti en este instante para agradecerte por tu palabra. Y porque en este caso nos traes con, una vez más, tanta claridad
esta advertencia para con los falsos maestros, ante los cuales tú nos llamas a estar alertas, los cuales podemos ver que discernir si estamos firmes en enseñanzas sanas de doctrina, podremos claramente identificarlos. Hay algunos entre nosotros que son ovejas recién paridas, por decir así, jóvenes, infantes en su fe cristiana. Ayúdanos a nosotros que tenemos más tiempo y más conocimiento de tu sana palabra para poder protegerlas también, para alejarlas de falsos maestros. La pregunta que tú le hiciste a Caín fue: ¿dónde está tu hermano? Y Caín, siendo el diablo, dijo: ¿soy yo guarda de mi hermano? Gracias, Padre, que ya no somos más como Caín, sino que somos ahora personas que reconocemos que sí, hemos de velar por los hermanos y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y tenemos, por lo tanto, que buscar, que protegernos contra todas las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Ayúdanos, Padre, tu Espíritu, con esa obra única de Él, nos ilumine en todo tiempo, nos dé discernimiento, ilumine tu palabra en nuestras mentes y nos dé discernimiento en ella. Protégenos, cuídanos. Guarda a todos nuestros maestros, guarda a todos nuestros pastores, para que ellos también no se aparten de la sana doctrina, para que no se aparten en pos de enseñanzas que son contrarias a tu palabra. Protégenos, guárdanos, te necesitamos para todo esto. Y Señor, en esta mañana queremos terminar pidiéndote para que aquellos que están aquí presentes y aún no han creído en tu Hijo Jesús, aún no se han arrepentido, aún no se han reconciliado contigo, que esta mañana se acerquen quizá a mí o al pastor Juan Carlos o a alguna persona que conozcan aquí y que les digan: sabe, yo quisiera saber más cómo puedo reconciliarme con Dios. Obra tú, te lo imploro, en el nombre de Jesús, y todo sea para tu honra y gloria, hoy y por siempre. Amén.